Bienvenidos, bienvenidos. Esta es nuestra primera sesión ya oficial aquí con el Distrito Nororiente de la Iglesia del Nazareno del maravilloso país de Perú. Estamos aquí con el superintendente y los líderes y también algunas otras personas que se van a estar uniendo. Y quisiera recordarles la importancia de estar presentes y también de revisar este video. La razón por el video no es para los que no pudieron venir nada más, sino la razón es para que todos podamos verlos e ir repasando durante el tiempo que no nos reunamos para ir adquiriendo conocimiento, para ir adquiriendo sabiduría e ir encontrando la aplicación a estos principios espirituales que vamos a estar tratando. Quisiera iniciar eh, recordando por un momento un pasaje de la Biblia donde Dios le habló a un profeta y le dijo que fuera a la casa del alfarero. Ahí en la casa del alfarero, si ustedes recuerdan, la Biblia dice que él vio como una jarra se le quebró al alfarero y el alfarero la hizo de nuevo. Ah, y esa es la manera en la que anhela mi corazón que estemos participando en estos espacios de conversación que vamos a estar teniendo, y que lo veamos de esta manera. Muchos de nosotros, no muchos, todos, cada uno de nosotros tenemos la opción de decidir si queremos, qué es lo que queremos ser. El pastorado es una vocación, es algo que demanda mucho de nosotros y estamos en el riesgo de convertirnos en una jarra que es formada por la iglesia. Y escuchen bien lo que les voy a decir. Podemos caer en el riesgo de que permitamos que la iglesia, que la denominación, que el pueblo cristiano nos vaya dando forma y terminemos siendo una jarra como ellos quieren que seamos. Nos ponen un adornito aquí, nos dicen que somos buenos para predicar, nos dicen que somos buenos para enseñar, quieren que atendamos esto, que prediquemos de esto, que nuestra familia se comporte de alguna manera y nos convertimos en una jarra muy agradable a los ojos de la iglesia, a los ojos del pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y aquí viene una de las enseñanzas de ese pasaje. Dice la Biblia que la jarra se echó a perder y se quebró en las manos del alfarero. Y va a llegar el momento, amados, esto así es para todo pastor y para todo cristiano. Va a llegar el momento en que nos vamos a quebrar. Algo va a pasar. Va a haber algún desánimo, va a haber cansancio, va a haber alguna traición, va a haber algún abandono, muchas cosas pueden pasar. Esperamos en Dios que no, pero vamos a ser tentados también y nos vamos a quebrar. Esa jarra bonita se va a quebrar. Y ese es el momento de una decisión muy importante, porque podemos ser una jarra quebrada en las manos de la iglesia y permitir que la iglesia nos vuelva a formar como ella quiere que nosotros seamos, como el pueblo quiere. El problema de eso es que la iglesia no tiene el poder de formarnos una vez más al diseño original y va a quedar el daño, va a quedar la rajadura, va a quedar la cicatriz ahí. ¿Y qué ocurre? Nos ponen en un estante y dicen, oh, ese fue nuestro pastor, ese fue un gran hombre, tuvo una falla, se desanimó en algún momento, cayó o tuvo este momento en su vida y ya nos convertimos en alguien que fue y nos ponen en un librero y dicen, mírenlo, ya nos admiran por la cicatriz que tenemos, ya no tenemos esa perfección, pero tenemos otra opción y gracias a Dios por eso, tenemos la opción de elegir seguir siendo barro y decir, si me quebré, prefiero ser barro en manos del alfarero que una jarra en manos de la iglesia. Cuando decidimos ser barro en manos del alfarero, Él nos vuelve a formar de cero y quedamos como nuevos, una jarra nueva que Él puede usar y que todo queda borrado, que quedamos perdonados, que quedamos restaurados.
Y yo creo que esa es la mejor manera de pensar acerca de nuestra vida. Saber que en algún momento nos vamos a desanimar, vamos a cometer algún error, somos humanos, que vamos tal vez a caer en algún momento en un tiempo de depresión quizá. Y ahí es cuando tú decides, pastor, ¿quieres ser una jarra en las manos de la iglesia o quieres ser una barro en manos del alfarero? Recuerdo ese himno antiguo, bonito, yo lo cantaba cuando era niño y muchas veces viene otra vez a mi corazón cuando pienso en las etapas de mi vida que estoy pasando, que dice, yo quiero ser, Señor amante, como barro en manos del alfarero. No sé si recuerdan ese, aquí en donde yo nací, donde yo crecí, era muy, muy conocido ese canto. Toma mi vida y hazla de nuevo, decía ese canto. Y qué maravilloso es ese canto. Ahora, con eso en mente y con eso en nuestro corazón, quiero que iniciemos el día de hoy mientras vamos a estar explorando un área en la vida del ministro que es importante que la tengamos presente. En la última reunión que tuvimos, tuvimos una introducción, una presentación hablando de las prioridades del pastor. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tiempo. El tiempo, porque el tiempo es algo que se viene sobre nosotros, no perdona a nadie, no perdona nada, pero el tiempo también tiene una función en nuestra vida. Dijo un científico famoso, la razón por la que el tiempo existe es para que todo no ocurra al mismo tiempo. Muy sabio eso. Imagínense que todo nuestro ministerio, todo nuestro llamado, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestros hijos, que todo ocurriera al mismo tiempo. Así de repente estamos casados, tenemos hijos, estamos predicando, que todo hubiera ocurrido al mismo tiempo, ¿no? En un momento. No podríamos sobrevivir. Gracias a Dios por el tiempo. Gracias a Dios por las etapas. Gracias a Dios por todo eso. Y hay un versículo muy famoso, muy, muy lindo en el libro me parece que está en Reyes o en Crónicas, y dice que habían 300 hombres de una tribu especial, los hijos de una tribu especial, y dice que ellos entendían los tiempos y sabían qué hacer. Antes de terminar la clase le voy a dar ese versículo, pero así dice, ellos entendían, tenían el don, tenían la sabiduría, tenían el talento de entender los tiempos y sabían qué hacer con el pueblo. Y esa debe ser nuestra oración. Señor, ayúdame a entender los tiempos y saber qué hacer. Voy a compartir mi pantalla en este momento, si me permiten, y vamos a estar caminando por algunas cosas importantes que tienen que ver con el manejo del tiempo para todo ministro, para todo pastor. Amén. Si pueden ahí en su cuaderno de notas empezar a escribir eso, ahí tomen su pluma, remójenla en tinta nueva ahí y vamos a empezar a hablar acerca de esto. El pastor, sus prioridades y tiempos. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es los tiempos. Ahora, el resto de nuestros tiempos, de nuestros espacios que vamos a pasar juntos. Y voy a estar enviando un documento esta noche y si no mañana, que va a tener estas palabras que van a estar gobernando todo lo que hacemos. Cada vez que hablemos de un tema, cada vez que toquemos un tópico, cada vez que haya una semilla de sabiduría en nosotros, quiero que nos hagamos todas estas preguntas. Y estas van a ser, número uno, de lo que hablemos ese día, de lo que hablemos en esa sesión, vamos a contestar esta pregunta. ¿Ya sabíamos o no lo sabíamos? Quizás ya sabíamos de lo que estamos hablando. Quizás digamos, oh, yo esto ya me lo sabía, este principio ya me lo sabía. Qué bueno, le vas a poner sí lo sabía. Si es la primera vez que lo oímos, vamos a decir, oh, no, esto no lo sabía. Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser sinceros. Tal vez escuchemos una historia que ya conocíamos de la Biblia, pero no habíamos oído ese principio bíblico, ese principio de sabiduría de una nueva manera. Entonces vamos a contestar, sí conocía esa historia, pero no conocía ese principio bíblico. La segunda cosa, honestidad. Honestidad. Aquí es donde ya nos hacemos la pregunta, ¿estoy viviendo eso que la Biblia me presenta o no lo estoy viviendo? Porque
Hay una diferencia entre decir yo sé que eso pasa, pero no lo estoy aplicando a mi vida. Y tenemos que ser sinceros. Y acuérdense, este es un enfrentamiento con nosotros mismos. Entonces, la primera pregunta es la pregunta de sabiduría. ¿Ya sabía lo que estábamos aprendiendo o no lo sabía? La segunda es una pregunta de honestidad. ¿Lo vivo o no lo vivo? La tercera es una pregunta de humildad. Aquí ya va un poco más profundo, más personal. ¿Reconocemos? ¿No lo reconocemos? ¿O no sabemos cómo reconocerlo? Digamos si es un principio de, como el que vamos a hablar de hoy, del manejo del tiempo en nuestra vida diaria. Reconozco que reconozco este principio, lo reconozco si lo estoy viviendo o no lo reconozco, o tal vez no sé cómo, si lo sabía, no lo estoy viviendo y no sé cómo. Esa puede ser nuestras respuestas. O tal vez podemos decir, no lo sabía, no lo vivo y no sé cómo reconocerlo. O tal vez podemos decir, sí lo sé, sí lo vivo, pero no estoy muy seguro de de cómo reconocerlo. Entonces, esa es la tercera pregunta. Y la cuarta es muy importante. La cuarta es una pregunta de dependencia e interdependencia. Me encanta la manera en que está organizado el distrito allá, porque hay una dinámica de interdependencia. Se conocen los unos a los otros, se aman mucho. Hay una amistad, recuerdo el haber estado allá entre ustedes, una amistad muy linda realmente. Y la interdependencia es importante. Aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿ya tengo ayuda en ese principio que hemos aprendido? ¿O sí quiero ayuda? O tal vez vamos a decir la verdad, no quiero ayuda, yo lo voy a hacer solo. Bueno, está bien. O tal vez la respuesta es, no sé cómo pedir ayuda. Quizás hablemos a un principio bíblico acerca del cuidado personal y podemos decir, bueno, si estoy interesado, no sabía esto, no lo estoy viviendo, no lo puedo reconocer y ni sé cómo pedir ayuda. Está bien, eso es bueno porque vamos a estar hablando con mucha honestidad. Eso nos va a dar una buena plataforma para que iniciemos de ahí en cada principio que vayamos tomando. Y recuerde, este es un análisis personal. No es, oh, voy a llevar esto a mi congregación lo antes posible, esto está muy bueno. No. Este es un análisis personal y es un caminar personal, pero es interdependiente, interdependiente. No queremos ser codependientes, queremos ser interdependientes. Eso nos mantiene conectados. El momento en que somos independientes, que decimos, esto ya me lo sé, y sí lo estoy viviendo, lo reconozco, todas estas cosas y funciono solito, no necesito ayuda. Esa es una señal de independencia y eso no funciona. Eso no funciona. La Biblia siempre habla en plural cuando se trata de liderazgo. La Biblia siempre muestra cómo eran enviados de dos en dos. Jesucristo mismo los enviaba de dos en dos, siempre tratando de crear una dinámica de interdependencia. Por eso es que Jesús llamó a los 12, por eso es que tenía sus 70, por eso es que se cuidaban los unos a los otros. Entonces, estas son las palabras que van a gobernar nuestra conversación. Amén. Muy bien, vamos a iniciar en materia el día de hoy. Voltee su hoja y escriba estas cuatro cosas importantes que necesitamos saber acerca de los tiempos. Número uno, número uno, necesitamos saber que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Esto está en la Biblia, usted lo sabe. Dice la palabra de Dios, todo no tiene su tiempo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de sonreír, etcétera, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Tenemos que saber eso. Eso así es una ley establecida. Número dos, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. En su tiempo. Esa es la palabra clave aquí. Sabemos que Dios lo hizo todo hermoso. Es más, la Biblia dice en el libro de Génesis que cuando Dios hacía algo y decía, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero aprendemos, ¿se acuerdan la palabra que lo hizo hermoso en su tiempo? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que hay cosas muy hermosas
pero que cuando son en el tiempo de Dios traen satisfacción, traen crecimiento, traen plenitud a nuestra vida. Por ejemplo, el tener hijos. El tener hijos es algo hermoso, es algo precioso, es una bendición tener hijos. Pero ustedes y yo sabemos que cuando vienen fuera de tiempo los niños, no es tan hermoso, puede llegar a ser una carga que es difícil de llevar. Dios redime, claro que sí, pero tenemos que tener eso en mente. El matrimonio es algo hermoso. La palabra dice, sea honroso el matrimonio entre vosotros. Pero cuando una pareja se casa y no era el tiempo todavía, si lo hicieron a la carrera, si iniciaron esa relación y no era el tiempo, el matrimonio puede llegar a ser una carga también. De la misma manera el ministerio. Nosotros podemos decir, yo tengo el llamado, yo quiero servirle al Señor y quiero hacer esto, pero si no es en el tiempo de Dios, no va a ser hermoso. Si es en el tiempo de Dios, sí es hermoso. El siguiente principio es que hay tiempos buenos y malos para todos. La Biblia dice, el sol sale sobre buenos y malos. A veces viene una catástrofe del clima y sobre buenos y malos. Hay tiempos buenos y malos para todos, así es como se mueven las cosas en nuestro mundo. Y lo último, para todo lo que se hace hay un cuándo y hay un cómo, ¿ok? Eso es tan importante saberlo. Todo lo que hacemos tiene su tiempo y tiene su manera de que lo hagamos. El, todas las etapas de nuestra vida, el aprender tiene su cuándo y tiene su cómo. El desarrollar tiene su cuándo, tiene su cómo. El envolvernos en el ministerio, el aprender, el enseñar, el sembrar, el cosechar, todo tiene su tiempo. Hay un cuándo y hay un cómo. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Por qué es importante saber eso? Y vienen, vamos a hablar de tres palabras que todo ministro tiene que tener en su mente mientras vive, mientras hace vida en el ministerio. Y no olvidemos estos cuatro principios, por favor. Todo tiene su tiempo, Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo. Hay tiempos malos y buenos para todos. Y para todo lo que se hace hay un cuándo y hay un cómo. Entonces, cuando se habla de los tiempos, si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos, eh, Jesús mismo habla de esto. Eh, Hay tres palabras que necesitamos entender. La primera es que necesitamos pedir sabiduría a Dios para poder discernir los tiempos. ¿Qué tiempo estoy viviendo en mi vida? ¿Qué etapa estoy viviendo en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer durante este tiempo en mi vida? Discernimiento sobre los tiempos. Número dos, tenemos que aprender también a redimir el tiempo. Redimiendo el tiempo. Oh, tenía que hacer esto, no lo logré hacer. ¿Cómo puedo redimir este tiempo? ¿Cómo puedo redimir esa etapa de mi vida? ¿Cómo puedo redimir eso que no lo logré hacer, pero es hora de hacerlo? ¿Cómo puedo redimir el, el poder trabajar en mi matrimonio? ¿Cómo puedo redimir el trabajar con mis hijos? ¿Cómo puedo redimir ese tiempo que se me está pasando? Porque sabemos que el tiempo se va y se va rápido. Y la tercera palabra es aprovechar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es la puerta que se ha abierto? ¿Qué es la puerta que se ha cerrado? ¿Qué es la oportunidad que Dios está permitiéndome, me está regalando en esta época de mi vida? Necesito aprovecharla. Algunas veces vamos a decir, oh, tengo que discernir lo que está pasando y es hora de aprovechar. A veces tengo que discernir lo que está pasando y es hora de redimir. A veces voy a estar redimiendo, pero tengo que discernir qué es lo que tengo que redimir. A veces voy a estar redimiendo y tengo que aprovechar ese tiempo. A veces voy a estar aprovechando una época de mi vida y la tengo que aprovechar mientras estoy redimiendo. Entonces, estas tres palabras son tan importantes y tienen que ver con los tiempos. Y una vez más, hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo, todo es hermoso. Recuerden eso. Hay tiempos buenos y malos para todos. Y nuestro cuarto principio es, hay un cuándo y hay un cómo para todo. Mientras tanto, yo voy discerniendo, voy redimiendo y voy aprovechando. Amén.
¿Alguna pregunta hasta ahorita acerca de esto? ¿Algún comentario? ¿Cómo vamos sintiendo todo esto? Amén. Pastor Adán, me parece que está diciendo algo. Ya en base a lo anterior, tiempos buenos y tiempos malos. Cuando se habla de tiempos malos, ¿a qué nos referimos? Acabe. Nos referimos a las cosas que por causa de la caída ocurren en nuestra vida, por causa de la caída. Di el ejemplo de una catástrofe del clima. Por ejemplo, si viene una tormenta que, que inunda nuestra ciudad. Voy a usar ese ejemplo. Ah, ¿Puede que Dios cuidar de sus hijos? ¿Puede cuidar de sus redimidos? Claro que puede Él cuidar de sus redimidos, pero no quiere decir que en las casas de los que somos hijos de Dios no va a llover. Llueve igual. El sol sale sobre buenos y malos. También es algo lindo, es algo bueno, y Dios no dice, oh, en la casa de los malos que no salga el sol, solo que salga en la casa de los buenos. Entonces tenemos que entender que aún en el ministerio van a haber días en que nos vamos a sentir desanimados, van a haber días en que vamos a tener desafíos, vamos a tener pruebas. No quiere decir que estamos mal. Hay tiempos buenos y malos para todos. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Amén. Y ahí viene, y qué excelente pregunta, porque para poder aceptar esto, para poder aceptar este principio, es cuando, eh, es cuando tenemos que aprender a discernir. Permítame, tuve un problemita aquí. Ahí es cuando tenemos que aprender a discernir qué es lo que está pasando. ¿Es un tiempo bueno o un tiempo malo? Yo entiendo que vienen tiempos buenos y malos sobre todos, entonces lo que yo voy a hacer es voy a aprender a aprovechar lo que me está pasando, lo que me está pasando. Y acordémonos que existe el principio también que todas las cosas ayudan para bien para todos los que le amamos. Entonces, si yo digo, oh, discierno, mi discernimiento me dice que este es un tiempo malo, pero yo puedo aprovechar porque sé que todo funciona, todo trabaja bien todo trabaja para mi bien, porque estoy en el propósito de Dios. Amén. ¿Estamos bien? Muy bien. Vamos a regresar a esto ahorita, porque esto necesitamos aplicarlo. Ya entendimos los cuatro principios que tienen que ver con el tiempo y ya entendimos cuál es nuestra parte. Nosotros discernimos, redimimos y aprovechamos. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a la vida? ¿Cómo es que podemos ir viendo qué cosas, cómo estos principios se aplican a la vida del ministro y cómo podemos vivir en el tiempo en el que Dios nos ha dado? Hay dos tipos de tiempo en la Biblia. Está el tiempo Cronos y está el tiempo Kairos. Y creo que ustedes conocen bien esto. Solo quiero que entendamos el tiempo Cronos ese se mide en segundos, minutos, días, etcétera, etcétera. Ese es el tiempo que empezó el momento de la creación y empezaron los días a correr y por eso es que vamos en el año 2025 y ese nadie lo puede parar. Va corriendo, no perdona a nadie, pero es amigo de todos. Y también existe el tiempo Kairos. Estos son los tiempos de acuerdo al propósito de Dios. Este es cuando Dios dice, bueno, en esta etapa de tu vida, esto es lo que quiero que hagas. En esta etapa de tu vida, esto quiero. Tengo un tiempo para bendecirte, tengo un tiempo para que te prepares, tengo un tiempo para esto, tengo un tiempo para eso. Y en la vida de muchos no tiene que ver tanto con el cronos, porque el kairos de Dios ocurre dentro de nuestro cronos. Hay un tiempo ya marcado para cada cosa que va a ocurrir en tu vida. Y el cronos sigue caminando y cuando el kairos de Dios se activa, tú dices, ah, esto es lo que tanto he estado esperando. Este es el momento por el que he estado orando. Y dice Dios, en mi kairos ya estaba listo. Solo tenía que ser el cronos correcto. ¿Por qué? Porque todo tiene su tiempo, porque todo es hermoso en su tiempo, porque pasa lo bueno y lo malo sobre todos y porque hay un cómo y un cuándo para cada cosa. Entonces, esos son los, la manera en la que el kairos de Dios se activa dentro de nuestro cronos. ¿Ok?
Entonces, en la vida de todo ser humano, dentro del Cronos y dentro del Kairos, hay tres etapas. Está la etapa de desarrollo, está la etapa de realización y está la etapa de herencia. Apunten estos tres, por favor. Esto ocurre en el Cronos. Todos pasamos por esto. Todos pasamos por la etapa de desarrollo, la etapa de realización y la etapa de herencia. ¿Por qué es importante saber eso? Porque de acuerdo a la etapa en la que estamos viviendo, de acuerdo al Cronos en el que estamos viviendo, el Kairos de Dios tiene algunas cosas marcadas para nuestra vida y tenemos que discernir, aprovechar o redimir. Acordémonos de esas cosas. Las voy a poner aquí abajito. Discernir, mm, aprovechar y redimir. Mantengamos esos tres principios eh, al tanto mientras estamos viendo esto. Ok, ¿cómo son estas etapas? Vamos a ver primero la etapa del Cronos. Esto es, la etapa de desarrollo es la niñez y nuestra juventud y parte de nuestra vida adulta. Normalmente, de acuerdo al Cronos, es en una etapa entre del año 1, cuando nacemos, hasta que cumplimos 30, 35 años. Esa es la etapa del desarrollo. ¿Qué ocurre ahí? Es cuando estamos aprendiendo muchas cosas por primera vez. Es cuando aprendemos a hablar, a caminar, a leer, todas esas cosas básicas de nuestra vida, a comer por nosotros mismos. Y mientras el Cronos va avanzando, aprendemos las matemáticas, empezamos a ir a la escuela y vamos descubriendo cuáles son nuestros talentos, vamos descubriendo cuáles son nuestros dones, vamos viendo para lo que somos buenos y qué es lo que está ocurriendo. El enfoque durante la etapa del desarrollo es la formación de Dios en nosotros. Él nos está formando. Él nos está formando. Este aquí es el Kairos. Este es el Cronos. Entonces Dios dice, te quiero formar, pon atención, date el tiempo para aprender, date el tiempo para ir a estudiar, date el tiempo para desarrollar tus habilidades, tus dones, descúbrelos cuáles son, eso es lo que ocurre y Dios va mostrando, Dios va poniendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestro trabajo? Tenemos que discernir y tenemos que aprovechar y decir, oh, yo aprovecho que estoy en la etapa de desarrollo para poder ser formado por Dios. Aquí es donde se define quién soy durante la etapa de desarrollo. Ya cuando llegamos a los 30, 35 años, ya sabemos quiénes somos. Ya sabemos para lo que somos buenos, ya lo hemos aprendido, hemos ido a la universidad, si fue posible, al seminario, a especialmente los pastores, ya tenemos una buena base teológica, ya empezamos. Ahora, viene la segunda etapa en el cronos de nuestra vida y es la de realización. Esta es entre los 30 y 35 años hasta los 60, 65 años más o menos. Aquí es la etapa de la realización. ¿Cuándo es? Esta ya es nuestra vida adulta, entre los 30, 35 años hasta los 60, 65 años. Es nuestra vida adulta. ¿Qué está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que ahí ya realizamos todo, ya empezamos a ser más productivos, ya tenemos el conocimiento, ya tenemos hemos trabajado en nuestras habilidades, ya somos más diestros, hemos pasado por la etapa en la que fuimos educados y ya tenemos un poquito de experiencia, ya empezamos a producir. Aquí es cuando el ministerio puede de verdad empezar a florecer. Tenemos la fuerza de la juventud y, y la sabiduría de alguien ya en la vida adulta. Tenemos el conocimiento si aprendimos a aprovechar, si aprendimos a aprovechar durante esta época, durante la realización, vamos a ser muy, muy, muy productivos, muy productivos. Ahora, ¿qué ocurre? Y quiero que vea esto. ¿Qué ocurre? Tenemos que aquí
aprender a discernir cómo van las cosas, porque es muy posible que digamos, oh, si tuviera esta otra habilidad, si aquí yo supiera hacer esto mejor, si hubiera aprendido mejor administración, si hubiera aprendido a predicar mejor, si hubiera aprendido a esto y el otro, yo sería un mejor ministro. Entonces, ¿qué se hace? Se toma uno tiempo para redimir y uno dice, muy bien, no he terminado mi etapa de desarrollo. Gracias a Dios por el Kairos, porque en el Kairos Dios dice, te permito que regreses y aunque ya estás en el cronos de la realización, todavía puedes tomarte tiempo para desarrollarte. Ya es un poco más difícil, porque ya tenemos a nuestros hijos, ya tal vez ya nos casamos y ah, hay que discernir bien cómo puedo aprovechar, Señor, las puertas que se abren para poder estar en mi etapa de realización y poder tal vez redimir un poquito de mi etapa de desarrollo. ¿Por qué? Porque aquí el enfoque ya es la asignación de Dios. Dios ya nos preparó durante la etapa de desarrollo, ya nos enseñó, ya abrió las puertas, si nosotros aprovechamos, si nosotros usamos el discernimiento, y Dios ya nos da su asignación, ya dice, ya no solo te quiero formar, también te quiero usar. Y empezamos a ser usados por Dios. ¿Qué se define aquí? Y pongan atención a esto. Aquí ya se define el qué tengo yo que hacer. Ya no es tanto que tengo que aprender, sino ya que tengo que hacer. Muy importante eso. Muy importante que sepamos eso porque ya estamos no solo aprendiendo, sino ya estamos haciendo. Ya sabemos quiénes somos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Amén. Entonces yo voy a usar el discernimiento y voy a aprovechar que tengo fuerzas, que tengo el conocimiento, que fui desarrollado y voy a redimir un poquito porque tal vez aquí, durante esta época de la realización, tú dices, Me gustaría estudiar un poco más o me gustaría ir y aprender más de mi oficio." Si tú eres un pastor bivocacional, tú dices, muy bien, estoy produciendo, pero podría producir un poco más aquí. Voy a regresar y voy a aprender un poco más de mi oficio, voy a abrir esto, voy a hacer el otro, pero ahorita estoy muy productivo. Entonces ya no solo quién eres, sino lo que estás haciendo. Viene por último la tercera edad aquí. Ya este es de los 60, 65 hasta que Dios decide que estemos aquí. Yo no sé a qué edad usted está planeando llegar, pero yo estoy planeando llegar a los 100 años. Yo quiero llegar. Tal vez no llegue, pero quiero cuidarme y quiero aprovechar y discernir porque yo tengo ganas de llegar a los 100 años. Alguien diga amén por ahí. Amén, amén. Si usted está en esta etapa, esta es la etapa de la herencia, de acuerdo al Cronos y de acuerdo al Kairos de Dios. Aquí ya es donde ya sabemos bastante, la experiencia. La vida nos ha dado golpes y nos ha dado alegrías, nos ha dado gozo, nos ha dado también lecciones que ya podemos, tú y yo, empezar a decir, bueno, cómo le hago ya no solo para estar produciendo, cómo le hago para ya no solo ser productivo, sino cómo le hago también para empezar a enseñar a los que están en la realización y empezar a enseñar a los que están en el desarrollo. Aquí ya empezamos a dejar un legado. ¿Qué es lo que ocurre? El enfoque ya no es la formación de Dios, ya no es la asignación de Dios. Aquí el enfoque es el legado. Todo lo que aprendimos, todo lo que hicimos, ya tenemos que ir pensando en a quién se lo vamos a dejar. Amados pastores, esta etapa es difícil para un ministro porque podemos decir, yo quiero predicar hasta el último día de mi vida y por favor no me quiten y ahí nos aferramos a eso cuando Dios dice, mi hijo, te he enseñado tanto. Es hora de que le empieces a enseñar, como dijo Pablo a Timoteo, lo que te he enseñado, para que les enseñes a otros. Segunda Timoteo 2:2.
¿verdad? Este es cuando podemos tomar todo lo que aprendimos durante nuestro desarrollo y todo lo que producimos durante nuestra realización y empezar a dejarlo un poco. Yo lo veo, lo presento de esta manera. Es como que Dios nos ha ido dando llaves durante toda nuestra vida. Nos dio la llave del conocimiento, la llave de aprender a hacer esto, la llave de esto, la llave de esto. Y llegamos a esa edad en la que tenemos todas estas llaves de puertas muy especiales, pero las queremos tener. Y viene un ministro joven, vienen nuestros hijos, viene gente que hemos discipulado y Dios los quiere usar, pero nosotros no queremos soltar esas llaves. Y les dejamos a veces, se las prestamos y les decimos, aquí están, úsenlas, pero devuélvanmelas. Mm, Llega el momento en el que yo tengo que aprender a soltar esas llaves y decirle a los demás, déjenme decirles cómo usar estas llaves. Dios me dio esto durante mi vida, aquí está, aquí está. Entonces, aquí, ¿cuál es el kairos? Es qué tengo que entregar, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y necesitamos entregarlo. Este es el principio de discipulado. Entonces, qué es mi tarea? Mi tarea es aprender a discernir en qué época de mi vida estoy. Aprovecho para qué, ya sea para desarrollarme, para producir o aprovecho ya sea para dejar una herencia. El aprender a redimir es muy importante, porque quizás estamos en una de estas, quizás estamos en la realización, pero tenemos que redimir el que no nos desarrollamos bien. O quizás estamos ya viviendo la edad de 60, 65 años y no hemos dejado nada, no hemos dejado nada al pueblo. Decimos, pues yo pues he predicado por 50 años, pero no hemos reproducido ningún discípulo, entonces tenemos que aprender a redimir y empezar a decir, muy bien, ¿quién está en su etapa de realización? ¿Quién está en su etapa de desarrollo? ¿Cómo puedo yo entregar algo de lo que he hecho y de quién soy? Amén. ¿Quién más está aquí presente que nos pueda decir en qué etapa está usted de su vida? Sí, yo estoy viendo aquí la etapa de la realización, vida adulta. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno. Es importante que usted también le pida al Señor, Señor, ¿hay algo que lo que tengo que aprovechar ahorita? ¿Habrá algo que tenga que redimir? Muy Ujú, ok, importante. ok, está importante. Me estoy Sí. dando cuenta qué es lo que me falta. Muy bien. Que tengo que redimir. Ujú. Y algunas veces no solo es del área personal, algunas veces quizá va a ser el área familiar. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo ha estado nuestra relación con nuestra esposa? ¿Será que hay algunas cosas que necesitamos redimir? Piense en esto como su matrimonio. A ver, voy a borrar voy a borrar algunas cosas aquí. Piense en su matrimonio, en todo esto. ¿En qué etapa está su matrimonio? ¿Será que su matrimonio está en la etapa del desarrollo? ¿Será que su matrimonio está en la etapa de la realización? ¿O será que su matrimonio está en la etapa en la etapa de la herencia? ¿Será que todavía estamos desarrollando nuestro matrimonio o será que estamos en la realización? Pero que tal vez hay que redimir algo. Tal vez hay cosas que aprender en nuestro matrimonio, aprender a ser mejores esposos, aprender cómo tratar a nuestra esposa, aprender a cómo tratarla como mamá, cómo darle su lugar como dama. Tal vez ya estamos en la etapa de la herencia, ya tenemos nietos, pero mm, tal vez nuestro matrimonio no fue tan productivo. O tal vez necesitamos aprender a redimir tiempo con nuestros hijos y decir, Dios mío, ya voy en la etapa de la realización y no he pasado suficiente tiempo con mis hijos. Necesito redimir eso. Necesito redimir ese tiempo. Necesito redimir el tiempo con mis nietos o ya estoy en la herencia y nunca aprendí a ser abuelo. Necesito desarrollar un poco mi habilidad de ser abuelo para poder dejar una buena herencia y mostrarles a mis hijos todo eso. ¿Se da cuenta cómo esto se aplica? ¿Por qué? Porque tiene que ver con el cronos y tiene que ver con el kairos. Entonces, nos afecta el tiempo que pasa, pero también nos afecta y tenemos que discernir
en qué etapa de nuestra vida estamos. Amén. Quisiera, ah, Amén. quisiera ahorita que platicáramos un ratito acerca de esto. ¿Qué piensan? ¿Qué opinamos? Voy a detener por unos momentos la grabación porque quiero oír de cada uno de ustedes y luego vamos a tener un ratito para nuestra evaluación personal. Muy bien, estamos ahora de regreso. En esta grabación tuvimos un momento de conversación, contestando algunas preguntas, eh, aclarando algunas cosas y redimiendo nuestro tiempo aquí. Vamos a terminar con este último ejercicio y si usted está viendo el video, le animo a que se tome tiempo para esta parte del ejercicio y los que estamos aquí presentes. Quiero recordarles que al principio hablamos de esto. El día de hoy hemos adquirido sabiduría, hemos aprendido algo nuevo. En la hoja donde tomaste, es donde tomaste esta nota. Quiero que hagas una evaluación personal y digas, ¿esto lo sabía o esto no lo sabía? Contéstalo, puedes decir, algunas cosas ya las sabía, algunas cosas no las sabía. Después de que te tomes el tiempo para hacer eso, seamos honestos con nosotros mismos, seamos honestos y digamos, bueno, lo que sabía lo estoy viviendo o no lo estoy viviendo, o no lo vivo porque no lo sabía. Seamos honestos, tal vez algunas cosas sí las estamos viviendo, algunas cosas no las estamos viviendo. Este momento es tan importante, el momento de la honestidad, porque aquí es donde el discernimiento nos ayuda y podemos decidir si vamos a aprovechar o tal vez necesitamos redimir algo. Luego, en un momentito de humildad, decidamos decidir si reconozco, no reconozco, o realmente no sé cómo reconocer si necesito esto en mi vida o no. Tal vez tú dices, bueno, esta está muy buena enseñanza, pero yo no sé cómo aplicarla. ¿Cómo aplicarla? Ahí viene la dependencia y la interdependencia. Aquí tú dices, sí quiero ayuda, o tal vez vas a decir, no quiero ayuda, lo voy a tratar solo. Pero sé honesto. O tal vez dices, ya tengo ayuda, ya empecé a trabajar en esto, voy a empezar a vivir este principio. O tal vez dices, yo quiero, pero no sé cómo pedir ayuda. Cualquiera que sea esta, mi hermano, busca tener interdependencia, porque quizás tú dices, bueno, yo ya tengo ayuda, estoy funcionando muy bien, pero tal vez hay otros entre nosotros que dicen, yo no sabía esto y yo reconozco que sí quiero ayuda. Entonces nos hacemos estas preguntas unos a otros. Si estás viendo este video, te animo a que te tomes unos minutos para hacer esto, para hacer este ejercicio y adquiere así sabiduría, seamos honestos, seamos humildes y practiquemos la interdependencia. Amén. Vamos a detener el video. Amén. Vamos a detener este video y vamos a terminar con este ejercicio. Si tú estás viendo este video, gracias por estar con nosotros. Te recomiendo que hagas lo posible por estar en la clase presencial y que sigamos adelante hasta que la misión sea cumplida.